Era viernes. Solo me tomé una. Bueno, más. Ya había manejado así. Total, no pasa nada. Hasta que pasa. Súbele a la seguridad, bájale al riesgo, ponte a salvo. Gobierno de México. Hola, soy Darío Flota Ocampo, secretario de Fomento Turístico de Yucatán. Y yo, David Escalante, director del Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo Reuniones en Yucatán. Queremos invitarlos a visitarnos en la 37ª edición del Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación, que se realizará del 17 al 20 de febrero del próximo año 2026. Aquí en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán. Los esperamos. Yucatán y sus sublimes fuentes de agua, sagrado elemento de los mayas de ayer y de hoy y de siempre. Yucatán y sus pueblos tan parecidos, pero no iguales. Cada aroma, cada sabor y cada color se perciben de manera singular. Yucatán y nuestra calidad humana en cada rincón del estado. Yucatán y sus sitios arqueológicos, centinelas del tiempo y testigos de la grandeza de la civilización maya. Yucatán y sus verdes brillantes de la selva baja y de su planicie, de sus amarillos deslumbrantes de los atardeceres de su costa y sus noches mágicas y estrelladas. Yucatán y Mérida, la ciudad blanca, su capital, que es multidiversa, que nunca ha dejado de ser cosmopolita y que en cada calle se amalgama pasado, presente y futuro. Yucatán, la tierra del Mayab, la de los escogidos, la tierra donde sonreímos y nos damos todo por los demás. En esta tierra expresamos nuestra empatía con un saludo sagrado, Inlaquech, que significa yo soy otro tú, al que se contesta Halaken, que significa tú eres otro yo. Manifestando así la conexión que existe entre cada uno de nosotros. Hagamos que las cosas sucedan en la Sociedad Colimense de Medicina de Emergencia, capítulo Colima. Hagamos que las cosas sucedan en el capítulo Nayarit. Hagamos que las cosas sucedan en la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencia.
Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos a un capítulo más de Urgencias Pediátricas. El día de hoy vamos a tener un gran tema con el doctor Ricardo Gil Guevara, que es urgenciólogo pediatra en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, así como también jefe del departamento del mismo hospital. Y estará con nosotros un invitado especial, el doctor Rogelio Hernández Ramírez, quien es anestesiólogo pediatra, quien nos aportará mucho para este tema, en el cual vamos a hablar de intubación consciente, dónde se prefiere, en urgencias o en quirófano, y cuáles son los retos que nos competen a cada uno de los que tratamos con niños en nuestro servicio. Esperamos que sea de su agrado. Les pediría por favor que dejen sus preguntas en el chat para que podamos revisarlas al final y que podamos contestarlas durante la misma plática. Agradecemos como siempre al presidente del SME, el doctor Gustavo López Orozco, y sin más preámbulo, doy la bienvenida a ambos médicos. Iniciará con nosotros el doctor Ricardo Gil Guevara. Gracias por estar aquí, doctor. Bienvenido. Muchas gracias, gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Roger, gusto en saludarte, qué bueno que estás con nosotros. Creo que va a ser Buenas noches. tu participación esencial, importante. Y bueno, voy a empezar ya a compartir. Ok, como dijo Angie, la doctora Angie Barros, vamos a hablar de la intubación consciente, urgencias o el quirófano. La verdad es que cuando inicié esta ponencia o cuando empecé a investigar, me había enfocado mucho en lo que es lo de vía aérea difícil, etcétera, etcétera, pero realmente no va por ahí el tema o el enfoque. Entonces, dentro de mis objetivos precisamente está, ¿de qué se trata todo esto? ¿Cuál es la controversia? Ujú. Pros y contras de cada lado. Y si decimos que sí a la intubación consciente, pues algunas recomendaciones. Y un poco de estadística, 10% se clasifica como vía aérea difícil. Esto es de manera general, no hablando exclusivamente de pediatría. En el caso de adultos y niños, 1% va a ser una intubación difícil. De 0.08 a 5% van a ser difíciles de ventilar. Esto cambia muy poquito en pediatría, es de 0.5 a 1, pero en general, hablando de tanto de adultos como niños, pues el porcentaje va a ir variando así. En United Kingdom, en el Reino Unido, ya tienen estadística específica y bien definida acerca de las intubaciones conscientes. No es lo mismo aquí en México y aún en Estados Unidos la estadística puede llegar a variar un poco. ¿De qué se trata? ¿Cuándo tenemos la intubación? ¿Cuándo tenemos la indicación de una intubación consciente? Sobre todo, la literatura y las guías describen que la principal indicación de una intubación consciente es una vía aérea difícil. De ahí derivan radiación de cabeza y cuello, cirugía previa, espina cervical inestable, una apertura oral limitada, que se entraría en una vía aérea difícil que estamos prediciendo, o bien una extensión limitada de cuello. Y el escenario en donde yo veo objetivamente puede haber esta controversia, esta discusión, es un paciente, por lo regular adolescente, que tiene un tumor, que tiene restricción de la vía aérea y que decidimos intubar. Y es ahí donde puede llegar a establecerse si este paciente mejor entra a quirófano y se hace una intubación consciente bajo todos los estándares del quirófano con el anestesiólogo. Otros escenarios, sobre todo pacientes obesos, esto nos puede llegar a suceder, sobre todo en pacientes que tienen restricción abdominal. Llegué a recordar algún paciente que tenía un linfoma ya de mal pronóstico y en cuidados paliativos, se iba tal vez a utilizar la intubación como una intubación para disminuir las molestias o la sensación de asfixia en este paciente, y podría ser un escenario. Otro, hemodinámicamente inestables. En estos no hay tanta controversia, por lo regular van a ser pacientes con choque cardiogénico y que se intuben en urgencias, pero el escenario puede llegar a ser muy parecido a lo que mencioné previamente. Básicamente se trata de esto. Uno, lidocaína tópica. ¿Por qué digo lidocaína? Porque las guías y los estudios y la mayoría de la literatura que revisé sí hacen revisión de otros anestésicos locales, como codeína, como otros más, y la realidad es que todos
se abocan, o todos terminan diciendo que la lidocaína es el ideal. ¿Por qué? Pues porque efectos adversos como methemoglobinemia o efectos sistémicos como codeína y otros pueden no ser los más indicados para este tipo de procedimientos, y también señalan muy específicamente como dosis máxima a 9 miligramos por kilo. Debo señalar que la mayoría de la literatura no menciona ni siquiera en un renglón, la mayoría, niños. En otro contexto, algunas literaturas, o bueno, ya ahorita las actuales, las que encontré de más reciente, sí mencionan la sedación en todas. Pero si leen literatura más o menos del 2009 para atrás, mencionaban la sedación como un adyuvante y no de manera estricta en todo este tipo de sedaciones conscientes. El ramifentanilo y la dexmedetomidina también son de los que más se repiten en el caso de que si vamos a decidir sedar a nuestro paciente. Y cabe destacar que dice, tengo que remarcar que es sedación, no relajación. Precisamente de eso se trata todo esto. Son anestesias que en el paciente se intenta lo más posible que esté consciente. Estos son los dispositivos que presenta sobre todo Krustik, en el 2021, presenta sus dispositivos para poder hacer una anestesia local. Mencionan la lidocaína al 4%, que por lo regular en los hospitales pediátricos sobre todo tenemos al 1 y al 2%, y estos dispositivos se utilizan de manera específica para poder hacer estos procedimientos. Señaladora. Ok. ¿Qué otras estrategias se utilizan para estos pacientes? Pues los bloqueos locales, sobre todo el glosofaringeo, el laringio y el traqueal. El glosofaringeo va a estar en búsqueda de bloquear el noveno par craneal. Para este se requiere una buena apertura oral, y vamos a estar sobre todo anestesiando el tercio posterior de la lengua, la vallécula, amígdalas y paredes de la faringe. En el caso del laringio superior, va a ser la base de la lengua y se va a anestesiar la epiglotis y por encima de las cuerdas. Esto es de lo que más me gustaría que Roger nos orientara un poco, porque yo como urgenciólogo la realidad es que no lo he usado. En niños es difícil. El escenario que les acabo de plantear del paciente adolescente con una tumoración podría ser el ideal, pero la realidad es que yo no tengo experiencia tanto en esto. Estas son los puntos específicos, la localización anatómica de manera externa que está descrita en estas guías, y para este tipo de bloqueo, este sería el de glosofaringeo, y el bloqueo transtraqueal, en este se busca anestesiar el nervio laringio recurrente, y es una anestesia por debajo de las cuerdas vocales. Y aquí están los puntos anatómicos que describe esta literatura. La otra es la aerosolterapia. En cuestiones adversas, mencionan el riesgo de absorción pulmonar, el riesgo de toxicidad sistémica. Aquí otra vez mencionan la besocaína, la tetracaína, que producen metamoglobinemia. Esto se repite en las diferentes literaturas. O sea, antes de llegar a la conclusión de que la lidocaína es el fármaco de elección, siempre te mencionan la besocaína no, porque puede producir metamoglobinemia, la tetracaína también, la codeína tiene efectos sistémicos, y la mayoría concuerda o concluye que la aerosolterapia y las demás técnicas de anestesia local deben de ser, o lo más recomendado es con lidocaína. En este caso, se llega a utilizar unos atomizadores, stopcock, no supe cómo hacer la traducción específica, más o menos de 20 GAs, y llegamos a utilizar de 2 a 4 litros por minuto, o bien la nebulización como tal. Este es el dispositivo que les mencionaba. Vamos a ver. Es la jeringa, y aquí en la punta tiene un atomizador. De estos atomizadores, por lo regular, no tenemos en México. Yo he buscado este tipo de atomizadores para administrar anestesia intranasal, y son difíciles de conseguir, y la CONAMED y las instituciones que regulan este tipo de dispositivos todavía no se ponen de acuerdo para poderlos que entren en el mercado de México. Estas son literaturas que hablan de la
anestesia por medio de aerosolterapia en los casos de la sedación consciente y varían mucho. Por ejemplo, esta se va a favor y dice que el grupo que se utilizó la anestesia inhalada requirió menos dosis que el grupo que no la tenía. En estos dicen que no hubo ninguna diferencia y que, por el contrario, los efectos adversos sí llegaron a ser contraproducentes. Y en este último mencionan que hay una disminución del confort y que sobre todo las escalas que utilizan para valoración del confort del paciente llegan a mejorar si nosotros utilizamos estos medicamentos inhalados. Y así se pone, aquí está la lidocaína, 10 mililitros al 4%, y se va a nebulizar con estos dispositivos que son los dispositivos habituales para nebulización de medicamentos, de líquido a gas. Esto sería lo ideal. Digo, es una representación por los doctores, pero así esperaríamos, nada más que este es con fibroscopio, el paciente totalmente despierto, consciente, y sabe cuál va a ser el procedimiento que se le va a hacer, está totalmente tranquilo y a punto de hacerse el procedimiento. Y lo que les mencionaba al principio, la literatura no anteriormente tomaba la sedación como una opción. Actualmente las guías sí te la recomiendan en todo momento. Y sobre todo que va a ser una sedación con el paciente con una respuesta verbal, con una ventilación espontánea y lo más importante es que vamos a mantener la estabilidad hemodinámica y ventilatoria en el paciente. Lo ideal es que le produzca al paciente ansiolisis, apnesia, que no recuerde lo que pasó y si tuvo algún tipo de dolor, que tampoco lo recuerde, analgesia, que suprima la tos, que suprima el reflejo nauseoso. No pude evitarlo, este es un artículo que me gustó bastante y la metodología fue muy buena. Entonces, aquí hicieron un metaanálisis con 48 estudios en pacientes que se realizó sedación consciente. Alcanzaron una totalidad de 2.837 pacientes que compararon todos estos medicamentos que están aquí, tantos solos o en combinación. Y bueno, el primer resultado, que no lo puse me pareció obvio, es que cuando los compararon con placebo, los estudios que llegaron a comparar con placebo, sí había una diferencia del anestésico y del sedante con el placebo. Y de ahí, de los 21 diferentes intervenciones que se hicieron, la intubación orotraqueal tuvo éxito en el 99.3%. Es un porcentaje bastante alto. De ahí, el sulfato de magnesio fue uno de los más efectivos para llegar al éxito del 99.3% en general. El segundo lugar lo tuvo la dexmedetomidina con el midazolam, esa combinación. El ramifentanil mejoró el tiempo de intubación traqueal y el fentanil con la dexmedeto o con el midazolam fueron los que tuvieron en el menor tiempo de intubación traqueal. La dexmedetomidina redujo la incidencia de saturación, en cambio el fentanil en combinación con el propofol tuvo una diferencia de proporciones mucho más elevada que la dexmedetomidina en este caso. También la dexmedeto sola o en combinación, sobre todo con ketamina y propofol, mejoró los tiempos en general. Este porcentaje es muy importante, aunque parece ser insignificante, en una diferencia de 6 a 2% en contra de la anestesia general. La anestesia despiertos tuvo un mejor porcentaje de efectividad. Y por último, ya concretando las conclusiones de este artículo, es que la dexmedetomidina en combinación o sola tuvo un menor impacto en el manejo respiratorio, un menor impacto en la colapsabilidad de la vía aérea, redujo la ansiedad, tuvo un efecto simpaticolítico y sobre todo en la combinación con Geta. Recomiendan siempre la dosis de carga. Sin embargo, en el paciente pediátrico sí ha habido experiencia y por lo regular, pues antes lo usábamos mucho, ahorita la dosis de carga ha venido en desuso, que es de 0.5 a 1 microgramo por kilo, más o menos en 10 minutos. Quizá es eso. El problema es que a veces se llega a administrar más rápido de lo que es la recomendación
y llega a haber eventos fatales, que eso es experiencia propia, pero sí, aquí la recomiendan y recordemos que la mayoría de la literatura que revisan en estos artículos es en su mayoría en pacientes adultos. Ok, durante el procedimiento, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que vigilar? ¿Qué tenemos que tener? Es importantísimo el monitoreo. Tenemos que tener todo el equipo disponible, pensar en que es una vía aérea difícil, pensar que son pacientes que estamos haciendo este procedimiento porque son un tipo muy especial de pacientes. Tenemos que tener el equipo apropiado, todo el equipo que tiene que estar de acuerdo con que es el procedimiento adecuado para ese paciente y la intubación apnéusica o la utilización de puntas nasales de alto flujo, eso sí está comprobado, tanto en pacientes como adultos como pediátricos, que es de bastante ayuda, y más si va a ser una intubación consciente. Este es del tipo de intervenciones que salvan vidas y el costo es mínimo. Solo necesitamos un poco de organización, un poco de ayuda, de que todos estemos de acuerdo, dar el seguimiento constante de una hoja con un checklist. Esto salva vidas, esto cambia el parámetro de los servicios de urgencias, de los servicios de anestesio, de los quirófanos. Esto se debe de utilizar en cualquier parte. Un checklist que te esté diciendo, que te esté recordando el equipo que debes de tener, la preparación que debe de estar, que esté corroborando que es el paciente correcto y que todo esté en orden. Este tipo de estrategias valen más que tener el último nasofibroscopio del planeta, el mejor, no plus ultra. Por eso lo puse y la parte de esto me parece una hoja de checklist bastante concreta, precisa y buena. Esto sí se ve un poquito más eh, de ciencia ficción para los urgenciólogos, pero puede ser un escenario bastante factible en el equipo de anestesio, ¿no? El orden que llevan, la posición, una vez que ya se intuba, que se logra la vía, cómo cambia el escenario. Y este es el escenario recomendado por este artículo en particular. Una vez que el tubo ya ha sido insertado, recordar que tenemos distintos dispositivos como la medición de CO2. Siempre la visualización directa va a ser un punto determinante para poder decir que el paciente está intubado. Y ya una vez que estamos seguros que está intubado el paciente, la anestesia, la sedación, el quitar el dolor en estos pacientes va a ser mucho, mucho, muy importante. ¿Ok? Y por último, la mayoría de las guías, sobre todo esta del 2025 de la Anesthesiology, menciona, ante la falla del procedimiento hay que recordar que 3 intentos de cualquiera de los participantes, más uno, solamente uno del más experto, es suficiente para decir basta y pedir ayuda. Tenemos que asegurar siempre el aporte de oxígeno, siempre la ventilación, y en el caso de que esto se pierda, ya estaríamos pensando en un IFON, que es la intervención por medio, de manera invasiva, por medio del cuello, que en este momento pues no me voy a poner a discutir de esto. Este es el algoritmo que maneja en este artículo, también me pareció interesante, y pues esto sí hay que recalcarlo, es en pacientes adultos. Este también me gustó, es un diagrama de cómo se va haciendo de un estrés bajo a un alto estrés conforme vamos avanzando. Un paciente despierto con fibroscopía, intubado, sin anormalidades anatómicas, uno con anormalidades anatómicas y uno que sabemos que puede ser una vía aérea difícil. Y bueno, lo pongo aquí, es una comparación sumamente objetiva, la responsabilidad la tomo. ¿Y qué hay de diferencia entre los dos lugares? Bueno, el equipo por lo regular, digo, depende de cada hospital, depende de muchas de las instituciones, depende de quién esté organizando el quirófano en anestesia, quién esté organizando también el equipo de urgencias, puede llegar a haber salas de urgencias con el equipo adecuado. El ambiente definitivamente se lo doy al quirófano, es un ambiente muchísimo más controlado,
más silencioso, en donde todos están concentrados con un solo paciente. Eso va a ser una diferencia grandísima. Entonces, definitivamente las estrellitas los signos positivos se van con el quirófano. Los imprevistos se los doy a los urgenciólogos. Definitivamente estamos más habituados, no capacitados, eso puede variar, pero sí estamos muy habituados a que sucedan cosas que no estaban que no habíamos previsto. Y eso lo llegamos a manejar de manera más habitual. Ahora, ¿quién es el ideal? ¿El anestesiólogo o el urgenciólogo? Desde mi punto de vista, definitivamente los anestesiólogos son los expertos en vía aérea. La cantidad de intubaciones que hacen a diario, la cantidad de intubaciones que hacen al mes, al año, nos supera en número. No cabe duda, los expertos son los anestesiólogos. Sin embargo, hay ciertas características del urgenciólogo que sí pueden dar cierta ventaja. Lo que mencionaba de los imprevistos puede llegar a ser más habitual en el urgenciólogo que en el anestesiólogo. La cantidad de intubaciones que hace el anestesiólogo, por lo regular la frecuencia es en pacientes que están sumamente, que están estables, o que ya se hizo una revisión de su patología, ya se hizo una revisión de las alteraciones que pueden llegar a tener y ya se hizo una revisión de lo que nos podemos encontrar. Digo, no exenta tampoco al urgenciólogo de que lo puede llegar a tener, ¿no? Hay protocolos que precisamente de eso tratan, que en urgencias tengamos todo lo necesario para poder predecir una vía aérea difícil o un paciente que se va a deteriorar. Sin embargo, sí, definitivamente los expertos son anestesiólogos. En el caso de imprevistos, creo que los urgenciólogos pueden llegar a hacer un buen papel. Esto es subjetivo, insisto, tomo la responsabilidad. Datos objetivos, la vía aérea difícil en pediatría es muchísimo más común en menores de un año. Difícil de ventilar se considera hasta el 6% de manera general. Difícil de intubar, como ya lo había mencionado, cambia un poco, se incrementa el rango menor, que es 0.5, y el rango mayor es el mínimo, que es hasta el 1%. Pero en el caso de los menores de un año, llega a ser hasta el 5%, que es un porcentaje muy alto, y debemos de tener mucha atención en eso. La identificación es menos específica. ¿Por qué es menos específica? Porque nuestras escalas de valoración, por más que hemos dado vueltas y hemos reinventado, reevaluado, aún las escalas mejores, como pueden ser la retracción del mentón, las mediciones con dedos y todo eso, llegan a tener una sensibilidad de especificidad baja. Y aún teniendo todos los puntajes o reuniendo los puntajes de todas las escalas que podemos medir en un niño, llega a ser difícil a pesar de que la evaluamos y les dimos score altos y no llegamos a predecir ciertas complicaciones. La clave, la planeación. Siempre va a ser la planeación. Y en esta bibliografía dice que la sedación, este tipo de sedaciones, o pacientes, aquí le llaman solamente sedación, aquí no mencionan el término de intubación consciente, lo manejan como solo sedación en pacientes pediátricos. Dicen que se debe de hacer en quirófano. ¿Quién lo dice? La Sociedad Americana de Anestesia. Es algo que se debe de destacar. Y pues, ¿cuál es el reto? La verdad es que los médicos que trabajan en urgencias, no especificando si son urgenciólogos pediatras, médicos generales, urgenciólogos de adultos, el 60% del staff que está en urgencias va a alcanzar las intubaciones del primer intento después de un año. El 25% del personal no se siente cómodo. ¿Por qué? Pues porque nos falta práctica y muchas veces nos falta conocimiento. Eso se va adquiriendo tanto con los distintos cursos de especialidades como otros cursos que se llegan a tomar y sobre todo la práctica. Debemos de aprender a ventilar. Esa es nuestra prioridad. Eso es lo que va a salvar a este tipo de pacientes también. Y después empezar a tomar cursos más avanzados y aprender a utilizar los otros dispositivos.
Y con eso estoy empezando a concluir la plática, lo quise hacer también lo más rápido posible. Y mis conclusiones son, el equipo ideal no depende del lugar, tampoco depende del urgenciólogo y tampoco depende del anestesiólogo. Depende de la anticipación, de la preparación, de la práctica, de tener el conocimiento adecuado, las herramientas adecuadas y sobre todo, como último punto y uno de los más importantes, conocer nuestros límites. Eso es lo que nos va a permitir anticiparnos, eso es lo que nos va a permitir estar listos ante cualquier adversidad y ante cualquier cambio o modificación que tengamos. Pues hasta aquí dejo mi plática, le agradezco a Angie, le agradezco a Roger y estoy abierto a las preguntas que se tengan. Muchas gracias, doctor Ricardo, por tan gran plática. Me gustaría hacer nada más una pregunta como urgenciólogos pediatras que somos y con la plática que nos dio es, ¿considera que nosotros deberíamos de capacitarnos para poder hacer también este tipo de abordajes en el servicio de urgencias pediátricas? Sí, definitivamente. O sea, debemos de estar pensando en cualquier escenario. O sea, puede que tengamos en todo momento un anestesiólogo o el quirófano disponible, pero puede que no sea así. Además, puede que exista un protocolo específico para estos pacientes. Ya muchos hospitales lo tienen bien desarrollado, pero definitivamente, como ya lo dije, la preparación es lo que va a salvar al niño de tener distintos escenarios que se salgan de nuestras manos. Entonces, para que nos salgan de nuestras manos, tenemos que estar preparados. Preparados. Y cuentan ustedes en su hospital con algún protocolo, por ejemplo, en caso de que el abordaje de la vía aérea no sea fácil en el servicio de urgencias, ¿tienen algún protocolo para llamar, por ejemplo, a anestesiología pediátrica o a otorrinopediatría? ¿Cuentan con algún protocolo que esté ya establecido? Sí, digo, se sigue puliendo porque llegan, pues, sobre todo otros, o sea, se salen de los horarios, se salen de ciertas cuestiones, pero sí lo tenemos. Y la manera en que empieza nuestro protocolo es con la identificación. Ese es uno de los puntos más importantes. O sea, tenemos las escalas y como dije, a veces una escala no es suficiente. Las escalas pediátricas tienen baja sensibilidad, baja especificidad, aún la más alta tienen sensibilidades, especificidades que no llegan más allá del 80%, pero las tenemos. Tenemos que identificarlo y si tú lo identificas, uno, preparas tu equipo, ya tienes preparado tu mascarilla laringea, tenemos ahí videolaringoscopio y sobre todo ya está listo alguien o se llama desde el momento al anestesiólogo para que esté listo en caso de que de que necesitemos el apoyo. De acuerdo. Muchísimas gracias, Rick. Y pues me gustaría invitar al doctor Rogelio Hernández Ramírez. Él es, como les mencionaba, anestesiólogo pediatra en Centro Médico Nacional de Occidente, en Guadalajara, Jalisco, y también él es vicepresidente de la Sociedad Mexicana de Anestesiología Pediátrica. Entonces, sin duda, creo que puede enriquecer mucho este tema para que podamos pues, platicarlo en conjunto y sobre todo que a lo mejor también nos pueda decir, doctor, si tienen alguna mnemotecnia para identificar o anticiparnos, como bien nos decía el doctor Ricardo, cuando tenemos una vía aérea difícil, ¿no? Que esto es importante y también protocolos a lo mejor de los cuales nos pueda platicar para poder hacer el abordaje de estos pacientes. Entonces, no sé si nos puede acompañar para darnos su punto de vista. Muchas gracias. Claro que sí, buenas noches. Agradezco mucho al comité organizador y me honra estar presente con ustedes en esta ponencia. Bueno, tomando en cuenta, me da gusto escuchar a Ricardo. Tiene un amigo que tengo tiempo de no saludar. Aprovecho la oportunidad para hacerlo. Y efectivamente, mencionaba mucho de que el apoyo principal en estas áreas, pues es con el anestesiólogo. Déjenme comentarles algo. Afortunadamente existen las áreas subespecializadas encaminadas hacia manejo de paciente pediátrico. Mis bases son de adultos. Recuerdo que nos apoyamos nosotros principalmente del pediatra en ocasiones para el apoyo el abordaje de la ventilación o la intubación del paciente pediátrico. Neonato ni se diga. ¿A qué me refiero esto yo?
por la práctica que tenemos todos los días, población adulta, niños grandes arriba de 30 kilos, que con una facilidad de manipulación y de intubación, pero cuando nos acercamos a la población pediátrica extrema neonatal, le batallábamos porque no teníamos mucho el campo para poder desarrollar estas prácticas. Posteriormente existen las rotaciones. Las rotaciones depende cómo le va a cada quien que toma la oportunidad de rotar. Hay instituciones que te dan la ventaja de rotar 5 meses, 3 meses en el segundo año de anestesia y 2 en el tercer año. Yo solamente tuve un mes, y en ese mes les debo confesarles que 15 días me mandaban a mi silla del dolor y 15 días me mandaban a sala general, donde todos los niños eran grandes. Sin embargo, existió mi inquietud por poder aprender a manejar una población en la cual sentía yo que carece de práctica y por eso fue que decidí hacer anestesia pediátrica. Fue una de tantas ocasiones. Ahora, también el tema de que si es mejor quirófano o área de urgencias, definitivamente nosotros nos sentimos bien en la zona de confort que para nosotros es quirófano, tomando en cuenta que es un área donde nos sentimos explayados porque tenemos la ubicación de lo que necesitamos, de las herramientas, medicamentos, incluso del apoyo humano. Sin embargo, hay casos que no son necesarios, más, no da el tiempo de poder darnos estos lujos y tenemos que aterrizar a la red de urgencias porque simplemente por el traslado. Este tema me apasiona muchísimo porque el abordaje en el paciente pediátrico ha habido una situación de eventos que han tenido que modificar y hemos tenido también la necesidad de aprender a desaprender. ¿A qué me refiero yo con esto? Si bien todas las escalas predictoras que mencionó el doctor Ricardo en unos momentos, sí es cierto, existen varias y la situación real es que estas escalas predictoras, sus bases son de adulto. Este tema, cuando uno se dedica a la investigación, cuando se vuelven populares todas las escalas que tenemos nosotros de conocimiento en literatura que abundan en la anestesiología, surgen en la década de los 80. Comenzamos con la clásica Malampati y de ahí nos vamos a diferentes autores que le ponen nombre y apellido a las posiciones clínicas para identificar qué tan accesible es este abordaje. En la década de los 80 fue un boom donde se dedica la publicación y el que nosotros aprendamos esto. Sin embargo, los protocolos, siendo muy ortodoxos, todos pedían que en estas escalas la evaluación sea con paciente cooperador, que cooperador es igual a un paciente con un estado de conciencia neurológica activa y además sentado. 2 situaciones que se salen del protocolo para la selección del paciente pediátrico, a la cual no puedo yo obligar a un recién nacido a sentar, no puedo yo obligar a un lactante a que coopere para la apertura oral. Y la realidad es esa, como existen estas situaciones y muchos autores mencionan, no es aplicable en niños porque no existen predictores. Definitivamente, si vamos a ser muy ortodoxos y por nombre o por copyright, no lo necesito, porque solamente son de adultos. Y entonces, en el niño, tengo yo que adaptarme a ese tipo de evaluaciones. Pero, ¿qué hago yo en este aspecto? Antes de la década de los 80, ¿qué utilizábamos? Prácticamente la historia nos enseña que todo era clínico y solamente eran predictores anatómicos de cierta función de apertura y visualización que datan desde la década de los 40 y se fueron modificando paulatinamente hasta esta década de los 80, donde ya tienen nombre y apellido. ¿A qué quiero yo llegar con esto? Porque estamos haciendo mucho hincapié de que la población pediátrica existe en la literatura desde el 2005 algo llamado escala de Copur. Me gustaría compartir la imagen en este momento para que visualicemos un poco de esto. Esto, nada más por mencionarlo, surge en 2005. El autor es un anestesiólogo. La publicación original ni siquiera sale en una revista de anestesiología, sino sale en una revista de cirugía de cabeza y cuello de otorrinolaringología pediátrica. Cuando los mismos otorrinos evalúan esto, observan que es una aplicación clínica que se maneja de todas las edades pediátricas. Lo que llama la atención es de que da un puntaje, y este puntaje habla desde una vía aérea sencilla. Conforme incrementa el número, me recomienda los dispositivos en la cual utilizar, incluso menciona vías aéreas incompatibles con la vida. Ahora, esto, el propio autor tiene sus bases
prácticamente en la historia de los predictores clínicos, pero hay algo muy importante que viene a modificar muchísimo esto para los algoritmos o protocolos de vida difícil. Si bien existen para nosotros los algoritmos de vida difícil, el de nosotros, por ejemplo, de anestesiología, va de acuerdo a la ASA, con una última modificación en el 2022. Sin embargo, en la Unión Europea existe lo que es el APA. Estas modificaciones surgen a partir del 2013 con un protocolo que surge hecho por urgenciólogo y por anestesiólogo, que se llama el protocolo Vortex. Este protocolo Vortex nos enseña o nos sugiere, más bien nos pide que en la línea de vida sea no tanto la intubación, sino la misma ventilación, lo que el doctor Ricardo mencionaba. Tenemos que aprender a ventilar principalmente, porque el soporte de vida es mantenerlo oxigenado o, como dice el protocolo, mantenerlo en línea verde para poder tenerlo a flote. Y este protocolo, que se los voy a mostrar también, hace una muestra del que por qué estas líneas deben de ser importantes para la subsistencia. Si se dan cuenta, es un algoritmo algo sencillo. De hecho, no enseña a intubar, ni siquiera enseña la fisiología, sino que se entiende que ya tenemos que mantener a flote con mascarilla facial, dispositivo supralótico o de plano una intubación orotraqueal. Aquí lo que menciona el protocolo es que de acuerdo a lo que se manifieste es mantenerlo respirando con lo que sea más necesario. El algoritmo original del ASA del algoritmo de la vida difícil mencionaba una frase, algo así, expresaba can't intubate, can't ventilate, que el problema no es la intubación, sino la ventilación. Y a partir del 2016 se hace modificación con este algoritmo de vida difícil, el protocolo Vortex, para mantenerlo completamente ventilado. ¿Con qué? No sé, con lo que yo tengo a la mano o con lo que yo tenga en ese momento de acuerdo al escenario. El escenario de urgencias, siempre me voy al área más crítica que pasa con un paciente policontundido. Un paciente policontundido siempre lo vamos a considerar una vía aérea difícil. Independientemente de cómo se presente, un estado de conciencia quizás completamente alterado, una visualización clínica por parte de COPUR que me dice si el paciente no es tanto lo difícil de intubar, sino lo difícil de ventilar. Quiero ponerles unos ejemplos nada más, lo que se refiere o lo que resume la escala COPUR, que meramente es clínica. Si yo veo esta escala, así con números, me parece un poco engorroso. Pero ¿qué pasa si lo aterrizo a ciertas imágenes? En sí es una inicial que es de acuerdo de COPUR por iniciales en inglés. Chin, que significa mentón. Si se dan cuenta, el bebé desde recién nacido hasta el adolescente o la vida adulta tiene la proyección del mentón, en la cual me habla principalmente si yo tengo una dificultad o un mentón muy pequeño, en la cual independientemente de que si me es difícil ventilar, quizás me sea muy difícil meter una pala al laringoscopio. Si bien recordamos los dispositivos de apoyo de la ventilación, como la cánula y Edel, la medición clínica siempre va a ser, como dice una labial, algo la oreja, ¿no? Prácticamente aquí me menciona lo mismo, de que si yo tengo un mentón muy pequeño, quizás por distancia, el mentón pequeño, la lengua que es grande, mientras más pequeño es el paciente, tiende a colapsarse. En un estado de conciencia alterado, esto es colapso y tengo una dificultad de ventilar y posteriormente puedo tener una dificultad en maniobrar la intubación. En la apertura oral, aquí es algo interesante. Yo le digo mucho a mis residentes, en la apertura oral va muchísimo de la visualización de la úvula, lo que decía Malampati. Pero como el bebé no abre la boca, no coopera, pues me ponen las notas vía aérea no valorable. Muchos autores se han aventurado a publicar de cuál ha sido el niño más pequeño para un Malampati. Unos dicen 4 años, la mayoría menciona que 6 años. Yo hago una pregunta que siempre le hago a todos los pediatras. Díganme ustedes cuál es el niño más pequeño que les obedece órdenes. Y tengo sorpresas a las respuestas. Mencionan, bien portado, 4 años. Algunos me dicen que jugando 2 años. Y que les cambio la pregunta. ¿Cómo le hacen ustedes para revisar si está el niño enfermo de la garganta? Si es infección bacteriana, si es infección viral. ¿Cómo le hacen? Y entonces es aquí donde me cambio el planteamiento, porque definitivamente es revisar definitivamente la garganta con una batelenguas, algo muy sencillo. Hay resistencia, el bebé tiene esa resistencia porque es normal, está despierta consciente. El meter a la batelenguas baja y en ese instante, en esa fracción de segundos, con un poco de imaginación,
la apertura puede incrementarse de 1 a 3 centímetros, depende de la edad, y con esa resistencia, con un poquito de imaginación, uno podría decir, por supuesto que le cabe una cánula de Guedel. ¿Y qué pasa si al niño lo tengo inconsciente o anestesiado? Definitivamente, además de una cánula de Guedel, le cabe un dispositivo supraglótico y además le cabe una paralaringoscopio. Aquí, con esta apertura oral, es lo que se refiere el propio autor, Marlan Patti. No va a cooperar el niño, no va a cooperar el bebé y ni siquiera va a estar sentado. Entonces, por eso ya tratamos de descartar completamente estas escalas predictoras que solamente son de adulto. Y así es como nos han enseñado en la escuela. Y así ha sido la historia. Y por eso, a partir de 2005, tienden a modificarse muchísimo esto. Este otro, bueno, con antecedentes previos, es de que importante que si un paciente consciente, si tiene datos de apnea obstructiva del sueño, o sea, con un sueño fisiológico se va a colapsar, imagínense con una inducción o con una sedación, va a ser más frecuente, más difícil. Esto quiero que vean principalmente, pero la úvula. ¿Tiene que ver mucho la apertura con la úvula? Definitivamente, porque si yo abrí la boca, no veo la úvula, me está hablando que el mentón es pequeño y no visualizo esas estructuras. Voy a ir un poquito rápido porque quiero mostrarles unas imágenes. El rango cervical prácticamente mencionaba de qué tanto puede extender el cuello. Un paciente que coopera hace esto y relaciona mucho la visualización con el Cormac-Lane. Pero un bebé puede hacer esto. Claro, si no es jugando, movemos al bebé para que podamos tener esta posición y además el bebé me da una idea de una posición de olfateo para que yo lo pueda estar apoyando en cuanto a su ventilación. Otra imagen, miren, este ejemplo que les pongo. Aquí tengo un niño, un adolescente de 14 años con un síndrome de Hunter. El síndrome de Hunter es un paciente que lo tiene yo, bueno, está en tratamiento y me hablan para una tomografía. De entrada me dicen una tomografía de un síndrome de Hunter. Yo ya estoy pensando en una vía aérea muy difícil, definitivamente por esta mucopolisacaridosis, que es todo este engrosamiento de depósitos de colágeno, las estructuras me las hace tipo gárgola y es muy difícil la manipulación y el abordaje. Recuerdo que son pacientes con muchos AOS, pero bueno, no me quise estresar y fui a valorarlo para la tomografía. ¿Tomografía de qué? Lo mando a ortopedia de tobillo. Y yo, no podemos hacer que el paciente coopere. Cuando llego y lo veo, definitivamente lo veo al niño en silla de ruedas. De entrada, en una escala, tengo la evaluación pediátrica, me doy por enterado que el estado de la apariencia no es muy cooperadora. Y de simple vista, en esa foto lateral, que es lo que mencionó con Copur, la distancia del mentón, visualizo y digo, bueno, puede ser que una cánula de Guedel o una laringia me pueda ayudar para ventilarlo, una tomografía. Sin embargo, obviamente el niño no iba a cooperar. Quise revisar la vía aérea y esa fue la sorpresa. La fotografía de en medio es la apertura oral de lo que tenía. Recuerdo la manera de broma que me decía mi residente, doctor, usted no se estrese, yo aquí traigo mi Focus, esos dispositivos de videolaringoscopios para la vía aérea difícil. Yo le comenté, no lo voy a intubar para una tomografía, definitivamente, quiero ver de qué se trata. Y cuando reviso y abro la boca, lo primero que le dije, mira, valió Tom Focus. Definitivamente tenemos que ser muy clínicos y saber abordar para poder planear estrategias. Esto nada más es una situación de que si no veo la boca abierta y ni siquiera hay bulas, no puedo meter ni siquiera una cánula de Guedel para el apoyo ventilatorio. En la foto del lado extremo, nada más es para que visualicen cómo se encuentran los síndrome de Hunter sin tratamiento enzimático, que son casos que pueden llegar directamente. Tengo otra niña con una malformación de tubo neural, una encefalocele frontoetmoidal, que aquí el problema era de que no creo que el problema sea la intubada, sino la ventilada. Tuvimos muchísimas dudas para poder visualizarlo, pero aquí tenemos que observar qué podemos apoyarnos para visualización. Prácticamente es una vía que se puede intubar, pero el problema era la ventilación. Y entonces Copur ya me está diciendo qué tanto problema puedo tener yo para el abordaje, principalmente la ventilación. Miren este otro casito de esta nena. Es una malformación arteriovenosa. Porque tengo yo el chupón, sé dónde está la boca. Y entonces me da una idea de que, bueno, ¿cómo lo abordaron? Los antecedentes, señora, lo han dormido, se ha quedado inconsciente y de urgencias, no jamás en la vida. Come así, era una niña de 3 años,
que pues, para un peso de 16, definitivamente creo que come muy bien y anda como si nada. Entonces, quizás eso no le afecta la calidad de vida en cuanto a la función respiratoria y neurológica y para un crecimiento adecuado porque no le dificulta la alimentación. Entonces, me da a entender de que quizás la niña duerma bien. Señora, se obstruye a esa para nada. Entonces, pedimos una tomografía para poder visualizar porque va a ser programada y nos dimos cuenta que tiene una vía de permeable. La única situación era instrumentar su vía aérea. Voy un poquito más rápido porque quiero presentarles otras imágenes relacionadas con lo de la apertura oral. Miren, esta me encanta porque hace relación a lo que yo mencionaba con el abordaje de la ventilación. Tengo una nena aquí para un diagnóstico de, bueno, la ve genética porque no sabía definir si era un Treacher Collins versus un Golden Heart. Una tomografía definitivamente es la primera vez que se le hace porque le iban a colocar unos avances, unos distractores ortognáticos a la niña y de entrada pedí que le abriera la boca a la nena, pero yo no visualizaba úvula, solamente veía una hendidura palatina y la postura de la otra imagen donde se ve que la nena extiende el cuello, ya con COPUR me da la idea de que el rango está adecuado y puedo darle una ventilación para una posición de olfateo. Sin embargo, ese mentón pequeño que estoy observando me da la idea de que se me puede colapsar. Mi error en ese momento fue tomar la medición de la cánula de Guedel, de la comisura, de esa porción a la oreja. Obviamente me calculó una Guedel muy pequeña. Y entonces, al momento de la insunción, sentada, tuvimos un cierto colapso que tuvimos que cerrar el gas para despertarla. En esta situación, se logró despertar a la niña, recorrió el automatismo ventilatorio, pero se pudo también realizar el estudio y aquí está lo que identificamos inmediatamente, datos clínicos de obstrucción. En ese momento, cuando la niña pierde el estado de conciencia con el halogenado, que es lo más sencillo que tenemos para todos los pacientes pediátricos sin abordarlos con una vía periférica, la niña inmediatamente prestó datos de obstrucción, esos datos de dificultad respiratoria y eso cuando revisamos, me acuerdo estábamos dos anestesiólogos pediatras, la Guedel le está estorbando definitivamente, le está estorbando, pero es que no le quiero mover porque se va a colapsar, se va a estimular. Estoy de acuerdo, pero evidentemente clínica me dice que está obstruyendo. Y en ese momento cuando me quedé a revertir a la niña, se tomó la fotografía y ahí en esa imagen se ve que la misma cánula Guedel me estaba obstruyendo. Aquí yo quiero llegar. Este es el ejemplo de que menciona la situación de COPUR del chin y la apertura oral. Si yo no veo úvula, y aquí se ve en la imagen que la misma lengua crece, y entonces eso me dificulta la visualización. Imaginen que usted está en una carretera. Si viene el horizonte plano, sería hasta el confín, pero si es colina, no veo nada de lo que hay atrás. Eso es a lo que yo me refiero con lo que menciona COPUR. En cuanto al que si no veo úvula, me está hablando de entrada un mentón muy pequeño y que se me puede colapsar de manera inmediata, ¿sí? Y además de que voy a tener dificultad para poder abordarlo en cuanto a la intubación. Todos estos detalles que les menciono es prácticamente COPUR, lo que les estoy mencionando. Bueno, aquí el video se puso, nada más para que se vea la tomografía, cómo se ve donde se colapsa. ¿Sí? Ahí va. Ahí se colapsa. Bueno, entonces, todas estas situaciones, además, me hablan de que, tomando en cuenta que a los pacientes, conforme lleguen, es si me abre la boca, si veo úvula, si hay cierto mentón y si extiende el cuello. Si tengo estas estructuras, como me dice COPUR, el problema no es la intubada, es que la ventilada no puede ser factible. Pero si tengo estas cuatro estructuras, apertura oral, profundidad mentón adecuada, visualizo úvula o veo hipofaringe y extiende el cuello, el éxito de intubación puede ser más de un 95%. Y no lo digo yo. Estas son escalas clínicas que se manifestaban antes de la década de los 80, donde se visualizaba y se predecía si iba a ser difícil la intubación y difícil la ventilación. Y entonces en protocolo hacemos que todos los pacientes pediátricos en donde estamos es tomar estas imágenes para hacer un entrenamiento por simulación. Afortunadamente la simulación existe y nos ayuda a que podamos observar toda esta situación. ¿Sí? ¿Me explico? Bueno, entonces, con todo esto, haciendo un entrenamiento, podemos visualizar si hay problemas o no. ¿Alguna otra pregunta? Perdón, pero esto me ayuda muchísimo, que aquí quiero nada más mostrarles el artículo original del 94,
donde 18.500 pacientes, escalas, no mencionan nombre de escala, nombre de apellido, pese que una década antes ya estaban publicadas. Estructuras anatómicas fisiológicas. Abre la boca, se ve hipofaringio mentón, extiende el cuello y la distancia del mentón es adecuada. El éxito de intubación en 18.500 pacientes es de un 95.2%. Con una alterada, disminuye más de un 30%. Entonces, quizás no tenga problema con la intubación, quizás sea la ventilación. Dos alteradas son vías aéreas demasiado difíciles de abordar, incluso hasta pueden mencionar que pueden ser muy peligrosas en su abordaje. ¿Qué será el área? Quirófano, urgencias. Si nos adaptamos a urgencias, aquí tenemos que tener en cuenta que los dispositivos de una situación de abordaje consciente o inconsciente, lo que nos dé oportunidad principalmente. Si el tema era prácticamente si era con una sedación, las anestesias locales, como mencionaba hace rato el doctor, honestamente, estos pacientes cuando lo transfiero a un paciente policontundido, llega con el estado de conciencia completamente alterado, entonces quizá ya no haya tiempo para eso, sino para el abordaje. Y entonces la estructura puede ser un abordaje quirúrgico anterior para poder tener al paciente a flote. Entonces, esto se vuelve emocionante, esto se vuelve instante, y entonces esta situación me da una evaluación clínica rápida, agregando el triángulo de evaluación, cómo se encuentra. Porque si ya tengo el triángulo alterado y yo estoy visualizando estas estructuras comprometidas, pedir ayuda y activar esos protocolos o algoritmos de vida difícil. Lo importante no es la intubada, sino es la ventilada para sacarlo a flote. Agradezco muchísimo su participación y pues solamente me gustaría hacerle nada más la última pregunta. Si en el caso de que fuera un paciente no politraumatizado que requiriera un abordaje de la vía aérea, por ejemplo, un caso como los que platicaba el doctor Ricardo, a lo mejor un paciente que tenga un derrame pericárdico, un derrame pleural, que requiera de una intubación de urgencia, sí se podría hacer precisamente este tipo de bloqueo local para el abordaje de la vía aérea, o también se optaría por hacer a lo mejor ya algo quirúrgico. Depende de la edad, principalmente. Es decir, a un neonato, es que definitivamente los pacientes más jóvenes, estoy hablando de pacientes lactantes, menores y neonatos, es necesario aplicar una técnica anestésico-sedación. Hay que tomar en cuenta que estos medicamentos favorecen un compromiso neurológico reversible y que puede estar en un estado de conciencia alterado y que me permite la manipulación. Con estos pacientes, la técnica de abordaje de la anestesia local, si ya le van a hacer una endoscopia por una anestesia local, como tal, e infiltración, ya de una vez mejor se van con el tubo. ¿Me explico? O sea, es que van a perder el mismo tiempo en ese aspecto. Ahora, un tipo de sedación consciente, mencionaba las técnicas de nebulizaciones que son factibles, sí pueden ser, tomando en cuenta que si el paciente es más grande, si es cooperador, puede ser necesario la aplicación, instilación de lidocaína tópica en vía aérea que absorbe y también reforzarle, con lo que mencionó el doctor Ricardo, la aplicación local, tomando en cuenta que al paciente hay que seleccionar al paciente para poder hacerlo, si es que se va a proceder en esa área. Además, hay otros medicamentos que ayudan muchísimo, como la dexmetomedina, que puede ser una especie de analgesia con la sedación consciente. Y la maravilla que tenemos, ketamina. En México tengo una situación, en la institución no tenemos ketamina nosotros, sin embargo veo que en algunas partes de la República la tienen y también sería una situación que nos puede ayudar muchísimo para ese tipo de casos, ¿me explico? Pero un paciente muy pequeño no es tan factible en la aplicación de anestesia local, pero un paciente grande puede ser, sobre todo también por dimensiones y estructuras. Digo, yo estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, por eso mencionaba que igual el escenario en el que hay controversia es precisamente el paciente adolescente que está con una obstrucción parcial de la vía aérea por una tumoración y que pues decidimos la intubación consciente. Y sí, pues sí tenía duda o sí me llegó la inquietud si tienen experiencia en adolescentes para este tipo de procedimientos de bloqueos locales. Fíjate que sí, sobre todo cuando son mentones muy pequeños, sobre todo, bueno, esos casos ya son programados con nosotros y definitivamente usamos el fibrobroncoscopio. Depende del acceso por el tipo que utilizamos, es decir,
La ventaja del fibrongoscopio es de que es flexible, tiene hasta cierto límite de medida por un tubo más pequeño. Y en el caso de esos pacientes que si se van a programar, definitivamente, además de que va a ser una inducción tópica, también tiene que ser un paciente sentado, porque un paciente sentado, si por ejemplo una masa mediastinal, definitivamente no me puedo dar el lujo de colocar al paciente en decúbito supino, porque la misma masa es efecto de compresión y se me colapsa. Si eso le agrego que compromete el estado de conciencia, no lo alcanzo. Y aquí sería lo ideal sentado, consciente, y que sea lo más cooperador. El adolescente es más fácil de hacerlo. Un niño escolar, depende de los casos. Depende de los casos porque el escenario, la patología que tenga el niño y también la cuestión emocional puede ayudarnos muchísimo que se encuentra algo comprometida. Procuramos que hacer siempre esos procedimientos sentados y con gas, porque es una forma más fácil de controlar el inhalado, que si en dado caso yo observo que hay cierto colapso o compromiso, lo emerjo, hiperventilo y lo rescato, lo revierto. O si no, definitivamente existe la situación del problema de la ventilación con dispositivos supraglóticos, o que es la máscara de laringe. Actualmente no existe, bueno, lo puedo decir de esta manera, que no existe vía difícil que se resista a una máscara de laringe. Nada más sería cosa de la práctica en la colocación y de la disponibilidad de acuerdo al peso como tal, ¿no? Y bueno, para poder hacerlo, sí, entrenamientos en quirófano o en urgencias, podemos echar mano de la simulación para poder tener práctica en la seguridad, ¿no? Sobre todo para poder realizarlo. Muchas gracias, doctor. Pues agradezco a ambos por pues la plática y sobre todo la retroalimentación que nos han dado. Evidentemente, yo creo que como urgenciólogos y como anestesiólogos siempre una vía aérea difícil nos pone a todos en alerta, y yo creo que para concluir me quedaría con que la clave, precisamente como ya lo mencionaban ambos, es la identificación. Nosotros tenemos que reconocer cuando un paciente tiene potencialmente una vía aérea difícil que sobre todo se nos pueda complicar y se nos pueda colapsar. Sabemos bien que específicamente en los niños la hipoxia pues es la primera causa de paro cardíaco. Entonces, además de esto, como bien mencionó el doctor Ricardo, la planeación creo que sigue siendo la clave, la meta de que nosotros, además de identificar, tengamos todo bajo control, tengamos todos los dispositivos, como ya mencionó, el monitoreo, el equipo. Y principalmente que aprendamos a trabajar en equipo. Si bien nosotros también, como ya lo mencionábamos, como urgenciólogos pediatras, no tenemos esta destreza en hacer bloqueo regional, creo que es algo que quizás a corto plazo, mediano plazo, podemos seguirnos capacitando para poder hacerlo a futuro, pero en caso de que no tuviéramos esta destreza, pues trabajar en equipo con anestesiología pediátrica, establecer protocolos, cómo vamos a trabajar con este tipo de pacientes que nos retan en muchos aspectos, ¿no? Que finalmente eso es lo que va a evitar que este tipo de pacientes se nos compliquen. Agradezco a todos que se hayan quedado a esta plática. Déjenos por favor sus dudas en el chat, las estaremos respondiendo, y síganos en nuestras redes sociales como Comité de Urgencias Pediátricas, porque tenemos muchas sorpresas para ustedes. Vamos a tener muchísimas pláticas próximas, así como también los invitamos a que sean parte de nuestro grupo de WhatsApp, donde ahí les vamos a estar poniendo información acerca del abordaje de vía aérea difícil en pediatría y algunos artículos que sin duda les gustarán leerlos. Gracias a todos y buenas noches. Gracias, doctor Ricardo y doctor Roger. Buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias, Angie, gracias, Roger, gusto en verte. Igualmente, saludos, Bye. un abrazo. Bye, estén muy bien. Hola, soy Darío Flota Ocampo, secretario de Fomento Turístico de Yucatán. Y yo, David Escalante, director del Fideicomiso Público para el Desarrollo del Turismo Reñoles en Yucatán. Queremos invitarlos a visitarnos en la 37ª edición del Congreso Internacional de Medicina de Urgencias y Reanimación, que se realizará del 17 al 20 de febrero del próximo año 2026. Aquí en el Centro Internacional de Congresos de Yucatán. Los esperamos. Yucatán y sus sublimes fuentes de agua,
sagrado elemento de los mayas de ayer y de hoy y de siempre. Yucatán y sus pueblos tan parecidos, pero no iguales. Cada aroma, cada sabor y cada color se perciben de manera singular. Yucatán y nuestra calidad humana en cada rincón del estado. Yucatán y sus sitios arqueológicos, centinelas del tiempo y testigos de la grandeza de la civilización maya. Yucatán y sus verdes brillantes de la selva baja y de su planicie, de sus amarillos deslumbrantes de los atardeceres de su costa y sus noches mágicas y estrelladas. Yucatán y Mérida, la ciudad blanca, su capital, que es multidiversa, que nunca ha dejado de ser cosmopolita y que en cada calle se amalgama pasado, presente y futuro. Yucatán, la tierra del Mayab, la de los escogidos, la tierra donde sonreímos y nos damos todo por los demás. En esta tierra expresamos nuestra empatía con un saludo sagrado, Inlaquech, que significa yo soy otro tú, al que se contesta Halaken, que significa tú eres otro yo. Manifestando así la conexión que existe entre cada uno de nosotros. Que las cosas sucedan en la Sociedad Colimense de Medicina de Emergencias, capítulo Colima. Hagamos que las cosas sucedan en el capítulo Nayarit. Hagamos que las cosas sucedan en la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias. Era viernes. Solo me tomé una. Bueno, más. Ya había manejado así. Total, no pasa nada. Hasta que pasa. Súbele a la seguridad. Bájale al riesgo. Ponte a salvo. Gobierno de México.